La llegada del neoliberalismo a América Latina. El capitalismo se reinventó a sí mismo, reorganizándose y marcando un nuevo horizonte de época para seguir reproduciéndose hacia adelante bajo el neoliberalismo. El capitalismo existe. Este siempre ha sabido cómo afrontar cualquier crisis interna que surge y se desarrolla en el mismo seno del sistema. Desde la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo reordenó la casa mundo desde la nueva hegemonía estadounidense, con el patrón dólar que sustituía al oro como referencia mundial y con nuevas reglas de inserción de la periferia en el sistema capitalista mundo. América Latina, como pieza en este tablero geoeconómico, fue objeto subordinado en aquella reconfiguración mundial de la posguerra. Buena parte de la región se insertó al sistema mundial por la vía fallida del modelo de industrialización por sustitución de importaciones ISI. Muchos países cumplieron fielmente el rol impuesto desde el centro del capitalismo global, como proveedores de materias primas sin valor agregado y como consumidores. El capitalismo central se autolegitimó para poder implementar todas las recetas políticas y económicas que realmente fueron convenientes para seguir construyendo el orden económico global más deseado por el capital internacional. En muchos países pequeños de América Latina, los mercados internos no eran suficientes para ser atrayentes para esa oligarquía agroexportadora que prefería seguir vendiendo. Algunos países habían tenido un éxito moderado en esos modelos ISI más centrados en bienes con escaso valor agregado, como Argentina, México y Brasil. Otros países, como Venezuela, tenía la cultura rentista petrolera, que no salieron de ese patrón primario exportador, pero en todos los casos, sea en países pequeños o en países grandes, y también Venezuela, todos se insertaron al sistema capitalista como éste había decidido. Dependientes, porque sus exportaciones eran materias primas demandadas por los países centrales, ejerciendo así el poder de monopsonio, poder de compra. Dependientes por la vía importadora, dependientes tecnológicamente y dependientes financieramente, gracias a los préstamos que venían de los organismos internacionales del crédito del sistema capitalista, para la implementación de políticas económicas que buscaran a sabiendas de no era posible el modelo ISI. Este último punto fue determinante a la hora de entender por qué se fue generando una gigantesca deuda financiera con los países centrales. Venía explicada en un estado que René Zavaleta denominó aparente 38, un estado de élite poco democratizado y democratizador que se dedicaba a hacer una intermediación desigual, prestando al sector privado cantidades ingentes para que éste se dedicara a aquello que no quería dedicarse, es decir, a industrializarse, a costa de un endeudamiento que acabaría pagando toda la mayoría social años después. Esta transferencia de recursos del sector público al sector privado sin contraprestación obligatoria. Latinoamérica no fue tampoco ajena a este proceso. La crisis de la deuda y la hiperinflación fueron la excusa perfecta para el desembarco de las políticas económicas neoliberales, desde el camino denominado Consenso de Washington. Esa suerte de etapa pre-neoliberal vino también acompañada de la conquista teórica y metodológica para impedir cualquier salida keynesiana u otra opción de corte socialista. En América Latina, la corriente teórica más influyente en muchas propuestas nacionales populares que se desarrollaron, algunas cuestionando el capitalismo y otra fue la teoría de la dependencia del CEPAL, que con una fuerte impronta desarrollista y nacionalista planteaba el objeto de reconquistar la soberanía y la independencia. Si el neoliberalismo quería por ese momento imponer a nuevas condiciones para una inserción subordinada, entonces debía afrontar la labor de terminar de una vez con esta idea nacionalista desarrollista del pasado, que el neoliberalismo se empeñó en aplicar la totalidad del decálogo de Washington. Propuso duras acciones, pero siempre con un lenguaje económico y político suave. El consenso de Washington dictaminó desde afuera los lineamientos para combatir la crisis de la deuda y la hiperinflación mediante reformas y programas de ajuste estructural orientados a una mayor disciplina fiscal con restricción del gasto público y reforma tributaria para un adelgazamiento y debilitamiento del Estado,
gestión privada de los medios de producción, defensa del derecho de la propiedad privada por sobre los derechos económicos, sociales y culturales, liberación de la tasa de interés y desregulación de mercados financieros, y tipo de cambio competitivo y la inserción de las economías emergentes en el comercio mundial mediante una apertura sin condiciones. Tenían que disponer de los socios partidarios en cada lugar para que así implementar estas medidas, siempre apelando a que la mayoría social había sido quien había elegido democráticamente esta propuesta. En síntesis, durante la época neoliberal se implementaron todas las políticas necesarias para que se produjera una transferencia de valor de unos a otros, de una mayoría popular empobreciéndose o una minoría enriqueciéndose. En términos generales, Latinoamérica padeció y sufrió en carne propia el fracaso de este modelo económico. A partir de entonces, la deuda verdadera pasó a ser humana, social y laboral. Las nuevas recetas derivaron a contrapelo de lo que se auguraba en la implementación de políticas económicas que tuvieron un alto impacto en la fragmentación social y económica de todos los países de la región. Incremento de la pobreza, exclusión económica, social, política, cultural, aumento de la desigualdad, desempleo, precarización de las condiciones de trabajo y erosión de la naturaleza fueron moneda corriente en los países de la región, lo cual profundizó la debacle de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.